es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Desánimos, pero Él le ordena a todo su ser, a su alma, espíritu, al cuerpo, que todo lo que Él haga, alabe al Señor. A veces nos levantamos o estamos un día con dificultades, o nos levantamos tristes, o nos levantamos desanimados y decimos: no tengo ganas ni de darle gracias al Señor, no tengo ganas de nada, y nos lo pasamos ese día o algunos días desanimado. Pero lo que está haciendo David acá es diciéndose a sí mismo que todo lo que él haga, que sus pensamientos, que su boca, que todo esté enfocado a bendecir y a glorificar el nombre del Señor, a darle la gloria, a darle la honra, a darle gracias, porque a veces nosotros decimos, o con nuestras palabras, ya estamos confesando derrota con nuestras palabras, ya estamos confesando que no vamos a salir de esa dificultad, que no voy a salir de esa enfermedad, que realmente muchos lo intentaron y no han salido, yo menos tampoco, y nos encerramos en algo en el cual realmente la palabra del Señor nos dice que nos fortalezcamos en Él, que digamos, o que si alguien se siente débil, diga que somos fuertes en el Señor. Así que a veces voy a tocar el tema hoy de sanidad, y a veces con nuestras palabras, y hago esta introducción para ir avanzando en el tema. A veces con nuestras palabras pues realmente confesamos palabras de desánimo, o confesamos palabras de enfermedad, o como alguien en alguna ocasión lo hablaba, y alguien me decía en una ocasión cuando pasó todo esto del virus y año 2020, y entonces alguien me decía: no, es que y me decía, y la persona pronunciaba estas palabras, decía: es que todos nos vamos a enfermar en algún momento del virus, y el virus nos tiene que dar algún día. Y entonces, y decía y repetía, ¿no? Y entonces yo miraba, yo dije, pues yo no le dije nada, o sea, le dije, realmente, y entonces me dijo: ¿cierto que nos va a dar algún día el virus? Y yo le dije: no sé, yo no confieso, y yo espero que nunca me dé, porque yo que me voy a poner a confesar algo que, como a confesar en el sentido de apropiarme en algo. Sí, yo esto, lo otro, eso me va a dar, nos vamos a enfermar, cuando realmente la palabra del Señor me dice y me enseña algo diferente. Recuerdo en esos días o en ese año, el hermano que nos ayuda acá con la parte, o tiene la parte de litografía, y un día me dijo, un día que fue a recoger un trabajo, me dijo, le cuento lo siguiente: había un muchacho que se pasó tal vez en burla, o no sé por qué lo haría, pero él decía: un día me voy a morir de ese virus, y él dijo, si él se lo pasaba diciendo eso, no sé si en forma de burla, y me voy a morir de ese virus, y un día el virus me va a llegar y me va a contagiar y me va a morir. Y él me dijo, le comento esto porque esta mañana estuve allá en la velación o el entierro, lo estábamos despidiendo, pero le cuento eso, me dijo él, y se lo pasó confesando eso, y eso que estuvo confesando, de eso se murió, y lo estuvimos, un gran amigo mío, me dijo él. Y entonces nos damos cuenta de que no, o sea, debemos confesar palabras de bendición, la palabra de Dios. Vuelvo al tema y el Isaías 26:3, cuando la palabra del Señor me dice que nuestros pensamientos estén enfocados en el Señor, estén enfocados en su palabra, estén enfocados en las promesas de Dios, en lo que el Señor tiene para su pueblo, en lo que el Señor tiene para nosotros. Muchas cosas la gente las desconoce, y desconoce las promesas de Dios, y no puede reclamar algo que nunca ha escuchado, o que nunca ha conocido, o que nunca se ha interesado por profundizar y por conocer un poco más de lo que nos habla la palabra de Dios. Así que la palabra del Señor tiene una promesa,
y quiero que la leamos, y esa promesa está en Éxodo capítulo 23, versículos 25 y 26, en el cual el Señor dice: yo le sanaré y completaré tus días sobre la tierra. Dice: sirve solamente al Señor, tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Aquí, ¿de qué está hablando? De una persona que le sirve a Dios, y podemos servirle al Señor en diferentes áreas. Y dice el 26: no habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o que sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Y dice el 26: no habrá, es el 26, una vida larga y plena. ¿De qué me está hablando? De largura, o me está hablando de días, me está hablando de que nosotros, o una persona que le sirve al Señor, una persona que le cree al Señor, una persona que se apropia de las promesas de Dios, ninguna plaga o ninguna enfermedad le va a tocar, tal vez ya en sus últimos años, ya después de cierta edad, ya envejeciendo, pasando sus últimos años, pues el desgaste de los años de la vida. Pero si nos damos cuenta, personas en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que le sirvieron a Dios: Moisés, David, Abraham, tuvieron días o murieron llenos de días, llenos de vida. O sea, ya en sus últimos años, el desgaste natural, normal, pero que la promesa de Dios estuvo sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros si una persona es cortada por una enfermedad, esa enfermedad lógicamente pues va a ser cortada esa persona, la enfermedad va a cortar sus días. Y entonces es cuando la palabra del Señor me habla de que si nosotros le servimos, y la persona que le sirve al Señor, y podemos, vuelvo y lo digo, servirle de muchas formas. El servicio al Señor es engrandecer el nombre de Dios. El servicio del Señor es darle a conocer a otras personas lo que nosotros hemos conocido, de testificar, de hablar, de compartir lo que el Señor nos ha dado. De ahí empezamos y partimos a servirle al Señor, a confesar, a compartir, a testificar lo que el Señor ha hecho en nosotros y hablarle. Y como en alguna ocasión o hace algún tiempo atrás me pasó, lo contaba acá, y los médicos ahora o hace un tiempo le dicen a uno: bueno, ¿y qué enfermedades o qué herencia, no? ¿Qué herencias? O utilizan otra palabra, bueno, en el cual hay alguna, sí, hablemoslo de enfermedades generacionales, que su papá, qué enfermedades tuvo, y entonces todo eso se lo van anotando en la hoja de vida de uno, para tener un cuidado, para enfocarse en que la persona no vaya a resultar con ese mismo o ese tipo de enfermedades. Y entonces cuando alguien, y muy tal vez lo habla y lo dice: a mí mis padres me dejaron de herencia fue esta enfermedad, ¿sí? Y lo hablan así: me dejaron, y entonces esta fue la herencia que me dejaron, y tal vez lo dicen en forma de broma o algo, pero que realmente la palabra del Señor es la promesa y es la herencia que el Señor nos ha dado para que nosotros la confesemos. Y en alguna ocasión, la persona, el doctor me preguntó, y entonces yo les hablaba de la hipertensión, de familia, hipertensión. Y entonces fue cuando yo le dije al doctor: pero eso, mis padres han tenido eso, pero yo confieso y le he orado al Señor para que esa herencia sea cortada a partir de mi generación. Me he levantado o he orado para que el Señor corte esa herencia de enfermedad. Y entonces el médico me decía: bueno, ahorita vamos a comprobar a ver si eso es cierto. Y lógicamente, y todas esas herencias que vienen, porque realmente existen y son herencias generacionales, genéticamente.
en los cuales el enemigo está atacando o está tratando de seguir esa herencia generacional, atacando, oprimiendo, y entonces lo empieza, y si la persona está sana, empieza a hablarle al oído, ¿no? O empieza la persona a pensar y decir, mis padres se enfermaron de esto, yo también me voy a enfermar de esto. Escucha tal vez esa palabra o eso al oído, o se lo imagina si no se la escucha, y entonces es cuando alguien puede decir, o alguien tiene un dolorcito, o le dio una picadita por acá en el pecho, y entonces ya la persona se imagina, no, esto es como un ataque al corazón de pronto, o esto es, este dolorcito que tengo es puede ser un cáncer que me va a salir, y si la persona lo busca en internet, ahora peor, porque eso todo lo lleva a lo peor, ¿no? Todo va a ser algo difícil, una enfermedad, tenga cuidado. Y todo eso nosotros, o la persona o el ser humano, lo puede llegar a creerse eso, y puede llegar de la forma como lo habla, a apropiarse. A una persona por equivocación le entregan un resultado médico equivocado, ¿sí? No, es que la rodilla le está una artrosis, y le entregaron el resultado equivocado, y la persona ya a la media hora empieza a cojear, ¿no? A cojear, y la persona se sienta y dice, realmente no pensé que me fuera a pasar esto, y todo es en la mente, y todo es la persona apropiándose y diciendo de una u otra forma, sí, yo tengo esa enfermedad, algo, si la persona no tenía nada, pero decía, mi rodilla no está bien, y de pronto va al médico a los días, y el médico le dice, no, es que le entregaron el informe equivocado, usted lo que tiene es esta otra cosa, y cuando le dicen usted tiene esta otra cosa, entonces se enfermó de lo otro que le dijo el doctor. Hay personas que le han dado un mal diagnóstico, y la persona se empieza a morir de ese diagnóstico, y de pronto otro médico le dice, no, usted no tiene nada de eso. Y el solo hecho de decirle usted no tiene nada de eso, como que la persona se recupera. Oiga, no, yo no, hace días no estaba comiendo bien, estaba deprimido, ahora me dio, fue como, tengo un deseo, se me abrió el apetito, tantas cosas, y todo es porque la persona se apropia, porque la persona se cree, porque el enemigo está ahí para lanzarle esas palabras de que la persona se sienta deprimida, de que la persona se sienta enferma. Y lo que estoy tocando el tema en esta noche de sanidad, y la sanidad que viene de parte de Dios, quiero relacionarlo o hacer una relación con lo que es ser obediente a la palabra del Señor. Ser obediente, dice el Señor en Juan 14, 21 y 23, de Juan 14, el Evangelio de Juan 14, 21, y dice, si alguno me ama, guarda o guardará mi palabra. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y dice el 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. La presencia del Señor, la palabra de Dios en nosotros, la palabra de Dios haciendo morada en nuestras vidas. O sea, muchas personas preguntan, cristianos, conocedores, pero ¿qué será que yo le oro al Señor por una sanidad y no pasa nada? Yo le oro al Señor y no me sano. Yo le oro al Señor y no pasa nada. Yo siento que no, yo siento que otras personas testifican, otras personas dicen que se sanan, pero conmigo no pasa nada. ¿Qué sucede? ¿Por qué unos sí, por qué otros no?
Y es cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos que creerle al Señor, que nosotros debemos tener la fe puesta en el Señor, la mirada en el Señor, la mirada puesta en el Señor, porque hemos entrado, aún los creyentes, los cristianos, hemos entrado en el sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo es que todo, hablando de la salud, todo lo podemos resolver con medicamentos. Y entonces si nos da un dolor de cabeza, pues ya no le oramos al Señor, sino somos más prácticos, ¿no? Una pastillita. Ay, porque qué tal que le ore al Señor y no pase nada. Más bien me tomo la pastilla que yo sé que en cuestión de 5 o 10 minutos se me quitó el dolor. Y eso nosotros vamos cayendo, y así para todas las cosas. Y entonces tenemos todo y nos vamos nosotros y vamos cayendo en eso, y eso nos va pasando y nosotros no vamos ejerciendo fe. Y vamos perdiendo la fe y ya si nos pasa algo o sucede algo o tenemos un síntoma, pues en todo pensamos y en cualquier solución, o se nos viene a la mente cualquier cantidad de nombres de medicamentos, pero de último, orarle al Señor, pedirle al Señor que traiga sanidad. A mí me pasó algo. Y una de mis hijas cuando estaba pequeña, y es cuando uno se da cuenta de ejercitar la fe y de inculcar la palabra. Y entonces cuando ella se sentía enferma, ella nos llamaba y nos decía a nosotros, con mi esposa nos llamaba y decía que oráramos por ella. Ella nunca nos decía, deme algo para el dolor tengo un dolor, o tengo un dolor de estómago, tengo algo. Nunca nos decía eso. Papá, mamá, venga y oren por mí, oren, que me está doliendo esto, me está doliendo lo otro. Y nosotros orábamos, pero eso me dejaba a mí pensando y diciendo lo que es la fe y lo que es cuando nosotros le inculcamos, cuando antes de hablarle de otras cosas, o el niño, como no conoce de medicina, pues se va a agarrar de lo que conoce, de lo que se le ha hablado, de lo que se le ha inculcado. Papá, mamá, oren por mí, oren por esta situación, me está pasando esto, y para ella era algo, el todo, porque tenía algún dolor, y entonces orábamos, y ella se agarraba de esa oración, colocaba la fe, decía, esto es lo que necesito, esto es lo único que necesito para ser sana, para que la sanidad venga a mi vida. Porque hoy en día recibimos palabras, y esas palabras en ocasiones son desalentadoras. Y yo en alguna ocasión fui a un médico porque tenía un dolor, y cada vez que iba a un médico o a otro médico, el dolor se me iba aumentando, y un día un médico me dijo, miren, para que vaya a la fija, vaya donde este médico, y este médico le va a solucionar ese problema. Y entonces, como era un especialista, yo saqué la cita pensando que me la iban a dar al día siguiente. Se demoró como 3-4 meses en que me atendieran. Y yo iba con la fe o iba con la expectativa de que todo se iba a solucionar. Y cuando yo hablo con el médico, después de tanto tiempo de esperar, el médico me dice, eso que usted tiene, la verdad, es un caso muy raro. Yo lo que le puedo decir es que, primero me mandó a sacar un poco de exámenes. Cuando yo los llevé, los exámenes salieron todos bien. Y me dice, yo la verdad, no sé qué es lo que, no, le voy a decir la verdad, yo no sé qué es lo que usted tiene. No sé. Pero lo que usted me dice, como me cuenta y todo, el dolor, pues yo la verdad no sé qué era, pero lo que sí le puedo decir es que se vaya acostumbrando a vivir con el dolor, ¿sí? Y cuando uno tiene una expectativa de estas y le dicen estas palabras, ¿no? Acostúmbrese a vivir con el dolor, acostúmbrese. Y entonces uno dice, pero aquí ¿qué pasó? ¿En qué estaba poniendo yo mi mirada? ¿En qué estaba yo confiando? Y es cuando realmente se siente uno desestabilizado en la parte médica, y yo digo, tengo que volver al Señor.
tengo que volver a pedirle y a doblar mis rodillas delante del Señor y clamarle y pedirle, porque definitivamente la solución está en el Señor. La solución viene de lo alto y el Señor tiene las promesas y debo creerle y debo confiar y debo ejercitar mi fe y debo creer que el Señor lo va a hacer. Y así como el Señor lo ha hecho en otras ocasiones, lo va a hacer con mi vida nuevamente. Y es cuando debemos volver al Señor. Y a veces con palabras duras, con diagnósticos duros, tenemos que decirle: Señor, perdóname, pero tengo que volver a colocar la mirada y la fe en nuestro Dios, en el Salvador, el que nos da las respuestas cuando ya la ciencia, cuando ya realmente no hay respuesta. La respuesta la tiene el Señor desde el principio para nuestras vidas. Así que cuando a veces decimos algo sucede, ¿qué será que le oro al Señor y no pasa nada? Es cuando tenemos que mirar y decir si estamos nosotros viviendo, estamos nosotros siendo obedientes a la voz del Señor. El Señor dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces uno dice: claro, el Señor quiere que nosotros tengamos salud, pero el Señor está condicionando nuestra salud en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de nuestra alma. Dice: así como va usted teniendo así como su alma va teniendo crecimiento, y ese crecimiento es en el conocimiento del Señor, así el Señor quiere que de la misma forma nosotros tengamos salud. Y que tengamos esa salud, y que esa salud nosotros la podamos emplear de la mejor forma. Y cuando yo me sentí enfermo, empecé a pensar muchas cosas, y yo le decía: Señor, deme salud, y yo le voy a dar mi salud. Y la salud que me des, Señor, yo la voy a colocar a tu servicio. Y empecé a pensar muchas cosas y me empecé a sentir frustrado, porque yo dije: ha pasado el tiempo, han pasado los años y quise hacer cosas que ahora no puedo hacer porque no tengo salud. Y hay cosas, y pensaba eso, pero también en medio de la dificultad le pedí al Señor y le prometí al Señor diciéndole: Señor, deme salud, que yo quiero retribuir, yo quiero devolverle esa salud en el servicio, en dar testimonio, en contarle a otras personas de lo que tú haces y de lo que tú hiciste en mi vida. Entonces nos damos cuenta de la bendición del Señor. Así que si amamos al Señor, ¿qué hacemos? Guardamos su palabra. Y dice el Señor que en eso, ¿quiénes son los discípulos del Señor? Los que guardan la palabra. Esos son los verdaderos discípulos. ¿Quiénes le aman? Los que guardan su palabra. ¿Quiénes son salvos? Los que guardan su palabra, los que han sido redimidos, pero los que guardan en obediencia a la palabra de Dios. ¿Quiénes son? A veces pensamos: ¿quiénes son los que el Señor viene por su pueblo, por la iglesia, el rapto de la iglesia? ¿Quiénes se van? Los que guardan su palabra. O sea, todo vuelve a lo mismo, y lo mismo es la palabra de Dios, el conocimiento, el amar al Señor, y el amarlo representa guardar su palabra. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Dice el Señor muy claramente: no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Dice Jesús. Gloria a Dios. Así que nosotros, yo he entendido y he comprendido algo, y es que siempre que estamos escuchando la palabra de Dios, siempre que estamos en un culto, en un servicio, el Señor tiene una bendición para nuestras vidas. O sea, siempre que nosotros venimos a la casa de Dios, hay una bendición para nuestras vidas. El día que no venimos por alguna razón, pues esa bendición no la perdimos.
pero siempre hay una bendición, y porque la palabra de Dios es la bendición para nuestras vidas. Es la que nos da alimento, es la que nos permite avanzar, es la que nos permite fortalecernos, es la que nos aumenta, nos fortalece espiritualmente, pero también nos fortalece físicamente, y al fortalecernos nos eleva las defensas, ¿sí? Cuando una persona se deprime, ¿qué pasa? El sistema inmunológico se cae, se va al piso. Pero cuando una persona está fortalecida, su sistema inmunológico sube. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. En algún momento, recuerdo en alguna ocasión que el hermano Jesús estuvo predicando y él traía un estudio, y ese estudio hablaba, y era un estudio no de cristianos, era un estudio de una universidad secular de Estados Unidos, en el cual decía que la persona que leía la Biblia, estaba comprobado que la persona que leía la palabra de Dios era menos propensa a adquirir o tener problemas de Alzheimer. Y eso, cuando él esto lo escuché y escuché ese estudio, yo me fui a investigar, y realmente dije yo, oiga, sí, son estudios que han hecho, y que aparte de eso, bueno, es un estudio muy completo. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor nos trae bendición. Y por eso el Señor en Juan capítulo 15 le dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, cuando escuchamos la palabra de Dios, trae limpieza a nuestras vidas. En todas las áreas, trae limpieza, trae bendición. Así que nosotros tenemos que fortalecernos y estar preparados todos los días. ¿Para qué? Porque todos los días hay una batalla, y todos los días hay una lucha espiritual. Todos los días tenemos que enfrentarnos a tomar decisiones. Todos los días que tenemos que enfrentarnos a ataques del enemigo. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? El trabajo del enemigo es maldecir nuestras vidas. Y él puede estar esperando ahí cerca de nosotros a que nos despertemos cada día, cada mañana, lanzándonos maldiciones, maldiciendo nuestra salud, maldiciendo nuestra familia, maldiciendo nuestra economía, maldiciendo nuestros pensamientos. Y entonces a veces nos levantamos nosotros cargados, nos levantamos de mal genio, nos levantamos desanimados, nos levantamos tristes. ¿Por qué? Porque ha habido una batalla, que el enemigo no descansa y quiere estar ahí desanimándonos, quiere estar ahí tratando de desconectar nuestra relación con el Señor. Y entonces y todo es lanzando esos dardos de fuego a nuestra mente, lanzando esos pensamientos. Yo me acuerdo en alguna ocasión, de niño, un día de niño me pasó algo, y esto que les voy a contar es algo que nos pasa a nosotros constantemente en la vida, diariamente. A mí me mordió un perro. Ahí yo estaba por ahí jugando y un perro me mordió. Y el perro me mordió, y yo me miré, y yo, esto me va a pasar, y yo seguí jugando, y esto y lo otro. Pero llegó un momento, alguien me dijo: oiga, ¿y ese perro está vacunado? Y cuando me dijo así, yo dije: ¿vacunado? Uy, tengan cuidado porque no está vacunado, y esto y lo otro. Averigüe. Yo me fui a averiguar. No hay perro por ahí, un perro por ahí callejero, peor. Y yo dije: uy, y solamente con esa palabra, está vacunado, yo terminé encerrado en la habitación. Me sentía débil, me acosté, no me quería levantar de la cama. Pensaba que tenía fiebre, no tenía fiebre, claro, encerrado con la cobija, encerrado, claro, tenía una calor, el calor y yo pensaba que era fiebre, y yo prácticamente de un momento a otro me estaba muriendo ahí en la habitación, cuando, no recuerdo, entró, no sé si fue mi papá, y me dijo: levántese, no ponga cuidado a eso, o vamos a mirar a ver qué hacemos, pero levántese, usted no tiene nada de eso. Y me habló así, y yo como que me levanté, y después de que salí, y salí de la habitación, porque la habitación estaba oscura, estaba encerrado, ya como que vi otro panorama, y ya me despejé, ya
y pasé y bueno, ya, y todo, y eso nos pasa a nosotros en la vida, cuando nos encerramos, cuando creemos, cuando empezamos a investigar ese dolorcito que tengo y nadie sabe nada, pero todo está sucediendo en nosotros, en nuestra mente, y todo está pasando y la película está ahí y ese pensamiento vuelve y ese pensamiento, y nos acostamos a dormir y nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana, no porque vayamos a hacer algo, sino pensando en lo que nos acostamos y en esa preocupación, y ahora no me puedo quedar dormido nuevamente porque ese problema, esa preocupación no me deja dormir, no me deja descansar, me siento agotado mentalmente, y todo eso pasa. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta a ese pensamiento, le abrimos la puerta a ese síntoma. Y entonces yo quiero, ya para ir finalizando, yo quiero que veamos 4 pasos para reclamar la victoria y para reclamar nuestra sanidad. 4 pasos. Y esto de sanidad, estos 4 pasos los podemos aplicar nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida, en dificultades que se nos presenten, a veces problemas en la familia, problemas con otras personas, que necesitamos un abogado, todo eso lo podemos aplicar, pero ahora voy a hablar sobre la sanidad y 4 pasos para contrarrestar y para pedirle al Señor que apropiarnos de las promesas y de las bendiciones del Señor. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es cuando viene el síntoma, ¿sí? Nosotros vamos al médico o nos sentimos enfermos, ¿por qué? Porque hay un síntoma, ¿sí? Como que hay algo, una alarma, y entonces ahí empieza todo. Y es cuando la persona empieza a relatar y dice, no, yo estaba bien cuando me pasó algo, cuando sentí. Entonces viene el síntoma, un dolor en el pecho. Entonces, como decía hace un momento, el dolor en el pecho, y sentimos en el oído un infarto, algo le está fallando, el corazón, o un dolor en otra parte. Eso puede ser algo muy grave. Y entonces cuando viene ese síntoma, ¿qué debemos nosotros hacer? Rechazar ese síntoma, rechazarlo, agarrarnos del Señor. Cuando sintamos, cuando venga eso, y cuando venga esa voz, nosotros rechazamos esa enfermedad, o rechazamos ese síntoma, o rechazamos ese dolor, y le hablamos. Y es el enemigo en muchas ocasiones ahí lanzando ese dardo, y le decimos no, le decimos al enemigo, y le decimos al diablo, le decimos, mi Cristo crucificó toda maldición. Diablo, usted se equivocó conmigo, porque el Señor crucificó toda maldición. Todas esas maldiciones y todas esas enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y eso no me toca, eso no tiene nada conmigo, no tiene arte ni parte en mi vida, porque le pertenezco al Señor. Renuncio a todo dolor, renuncio a todo síntoma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos empezamos nosotros, en vez de rechazar ese síntoma, empezamos nosotros poco a poco a apropiarnos y a decir, sí, algo me iba a suceder, sí, desde hace días estaba con esa corazonada, algo venía para mi vida, algo sentía. Empezamos a aceptar la enfermedad, empezamos a darle darle aceptación a ese síntoma. Así que confesamos y le decimos al enemigo que el Señor crucificó esa maldición. Ya no estamos aceptando la enfermedad. No estamos aceptando la enfermedad. O sea, lo primero que tenemos que hacer es rechazar la enfermedad y confesar la palabra de Dios. Rechazar todo síntoma de enfermedad. Como número 2, bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque esto es nosotros utilizar la palabra de Dios. Utilizar la palabra como lo que es la espada de la palabra de Dios para contrarrestar todo ataque del enemigo. ¿Cómo lo contrarrestamos? Con la palabra de Dios. Cuando el salmo que leímos hace un momento me dice que el Señor perdonó mis pecados, pero llevó mis enfermedades.
ese versículo de Isaías 55 en el cual nos habla de que el Señor llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. También lo encontramos en Primera de Pedro y nos dice también lo mismo, de que el Señor llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Y esta palabra tenemos que confesarla, pero no solamente confesarla, creerla, atesorarla. Señor, si tú lo dices, así es. Yo voy a creer a tu palabra, no voy a creer a las mentiras del diablo, no voy a creer a las mentiras del enemigo. Y le digo, y le hablo, y si me tengo que levantarme y orar en voz alta, le digo, y yo digo, y le hablo a mi vida, le hablo a mi cuerpo, no me puedo enfermar. No me puedo enfermar, diablo, porque yo soy la novia del Cordero. Y vamos a hacer, dice la palabra del Señor Apocalipsis, que somos, o que va a haber las bodas del Cordero, y somos la novia del Cordero. Y como el Señor está completamente sano, que es la cabeza, muy difícilmente nosotros como el cuerpo nos vamos a enfermar. Gloria al Señor. El Señor es la cabeza. El Señor es el que nos da la dirección. Y si la cabeza es la que prácticamente la que trae sanidad al cuerpo, ¿sí? La cabeza, el cuerpo de Cristo, el Señor es el que nos da la sanidad y el que llevó las enfermedades. Entonces el Señor es la cabeza, nosotros el cuerpo. La cabeza está sana y nosotros como el cuerpo también estamos sanos. Y lo declaramos y le decimos al enemigo que se equivocó de persona, porque con nosotros no es. Y lo reprendemos y reclamamos las bendiciones del Señor. Y reclamamos y le recordamos al enemigo las promesas de Dios. Vamos a ver una promesa de parte de lo que el Señor nos habla. Jeremías, bueno, quiero leer Proverbios 4:20 al 22. Vamos a leer Proverbios 4:20 al 22. Y confesamos la palabra de Dios. Y el enemigo quiere enfermarnos. ¿Por qué? Porque él nos odia, porque nosotros tenemos nosotros hoy en día, nosotros, después de que el Señor murió por nosotros, tenemos los privilegios que el enemigo y que Satanás tenía antes, ya no los tiene y nos odia. Nosotros como creación de Dios, dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina, ¿a qué? A todo tu cuerpo. ¿Qué es medicina a todo nuestro cuerpo? La palabra de Dios. Medicina a todo nuestro cuerpo. O sea que esta palabra es medicina. Y dice el Señor que la atemos. Y dice el Señor que reclamemos esta palabra. Y que la veamos nuevamente, mi hermano, el 21. Dice que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Guardar la palabra en nuestros pensamientos, atesorarla. ¿Por qué? Porque es medicina a todo nuestro cuerpo. Como número 3, como paso número 3, vamos a declarar la enfermedad como una mentira. Y vamos a declarar la enfermedad como una mentira de Satanás. Satanás, usted es un mentiroso. La palabra dice que usted es el padre de mentira y que ha mentido desde el principio. Y no me venga ahora a meter ese cuento de que estoy enfermo. Rechazo eso. Y esos pensamientos y eso que estoy sintiendo y esos síntomas es una mentira. Porque el Señor ya llevó todas mis enfermedades y mis dolencias en la cruz del Calvario. Y si el Señor lo dice, así es. Y así lo creo. Y no creo ninguna de sus mentiras, ni ningún dolorcito, ni ningún síntoma, ni ninguna herencia generacional que viene y que los médicos dicen que en cualquier momento me va a llegar. Y el médico le dice: en cualquier momento le va a llegar. Y la persona está esperando ese momento. Cuando no tenemos que esperar nada, porque el Señor ya lo llevó todo. Y entonces no tenemos que esperar ningún síntoma, porque el Señor llevó esos síntomas y llevó esas dolencias y llevó el pecado y llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y nos dejó su palabra, porque la palabra del Señor es medicina, vuelvo y lo digo, a todo nuestro cuerpo. No dice alguna parte
No, es que el Señor nos dejó medicina para dolencias superficiales. Un dolorcito de cabeza, un dolor de estómago, una molestia en la uña. Ya, un cáncer. No, eso ya es otro nivel. No, para el Señor es lo mismo. Sanar un dolor de cabeza, a sanar un cáncer, a sanar una arteria tapada, problemas del corazón, Y esto lo estoy hablando, mis hermanos, porque debemos nosotros aplicarlo, debemos nosotros vivir y movernos en fe. Y nosotros mismos, yo lo digo, a veces vamos entrando en un sistema que nos vamos adaptando y pensamos que eso es lo normal, cuando el Señor nos ha dicho y nos ha hablado y nos ha dejado promesas muy diferentes a lo que está pasando, a lo que estamos nosotros actuando, a que nos vamos dejando llevar por diferentes situaciones y nos va pasando, pero nosotros debemos actuar y ejercitar nuestra fe. ¿Qué pasa si no ejercitamos nuestra fe? Pues la fe se va atrofiando y cada vez nos va costando más. Y cada vez nos va a costar más declarar y más confiar y más esperar en el Señor, porque yo puedo orar y puedo rechazar ese síntoma, y ese síntoma se me puede ir en una hora como se me puede ir en una semana o en un mes. Entonces tengo que aprender a esperar en el Señor. Cuando yo digo y creo firmemente, decir, no sé si sea cuestión de horas, de días o de semanas, lo que sí sé es que eso se va a ir de mi vida. Cuando tomamos esa determinación, cuando creemos, cuando confiamos en el Señor. Así que le decimos y declaramos que es una mentira y que el enemigo es un mentiroso y que tanto el enemigo como la enfermedad que el enemigo ha querido lanzar sobre mi vida es una mentira. Y como número 4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reclamar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque somos hechura suya y estamos bajo su voluntad y somos siervos del Señor y siervos del Señor, y vamos a mirar, porque el Señor dice que somos sus siervos, y dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad. El Señor dice que esas enfermedades que fueron lanzadas, esas plagas contra el pueblo, contra Egipto, esas plagas, dice que esas plagas no me tocarán. Esas enfermedades no me tocarán. Entonces, ¿de qué me habla? De que el Señor me guarda, de que el Señor es quien nos cuida, quien cuida a sus hijos, a los que hacen su voluntad, a su pueblo, porque somos su pueblo, hechura suya. El Señor responde por nosotros, el Señor cuida de nosotros. El Señor no viene a colocarnos enfermedades, antes por el contrario, el Señor viene a quitarlas. Hay gente que dice, no, es que el Señor me colocó esta enfermedad, o no, yo como no quería descansar y trabajo, entonces el Señor me colocó una enfermedad ahí para mandarme a la cama y estar descansando unos días. El Señor no nos a su pueblo, cuando estamos bajo su voluntad, el Señor no coloca enfermedades, antes por el contrario, quiere es quitarlas, quiere sanarnos, quiere que nosotros nos sintamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué hace la enfermedad? La enfermedad quita la paz, ¿sí? La enfermedad quita la paz. ¿Y qué es lo que dice acá? El Señor quiere guardarnos en perfecta paz. ¿Qué trae la enfermedad? La enfermedad trae angustia, trae, desánimo, trae tristeza, trae depresión, tantas cosas. La persona no puede dormir. Es que el problema suyo es de insomnio. No, es que eso fue un efecto secundario, ¿no? Y empiezan a aparecer efectos secundarios. Como yo le decía, cuando a mí me cogió el dolor acá en la parte de la cintura, pero ya después de 4 años el dolor me llegaba hasta el pie en la parte de abajo. Y entonces, ya como había pasado tanto tiempo, un doctor me revisó y me hizo unas pruebas y me dijo, ¿no será que el dolor le empezó fue al contrario, le empezó con el pie y le va subiendo? Y me empezó a hablar y yo después yo le decía, yo no sé, doctor, de pronto sí. Yo ni me acuerdo por dónde fue que empezó ese dolor.
Y otro doctor me decía, no, no era que en la rodilla que le empezó. Y yo no sé, doctor, de pronto sí es en la rodilla. Y ya yo ni sabía, porque era un dolor. Cuando uno tiene un dolor, cuando uno le duele la cabeza 1 hora, 2 horas, un día, pues uno dice, quiero quitarme este dolor. Pero cuando ese dolor ya no es un día, sino es una semana, un mes, 6 meses, 1 año, y no, ya me estoy enloqueciendo, este dolor me está enloqueciendo. Tanto que un doctor, como dije yo, fue en el psiquiatra, porque un médico se le ocurrió y dijo, no, parece que su dolor es imaginario, es mental, ¿sí? Y otro médico me dijo, no, es que, ¿sabe por qué lo mandamos para el psiquiatra? Cuando nosotros no sabemos, cuando ya un doctor no sabe, cuando nosotros no sabemos qué es lo que tiene, allá terminan todos, allá son problemas imaginarios, problemas psíquicos, problemas, y allá terminamos todos, allá terminan todos los que no se sabe qué es lo que tienen. Pero tenemos un Dios de respuestas, y entonces nosotros confesamos las promesas de Dios y le decimos al Señor que las promesas, y le decimos, Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario, lo creo, lo confieso, eso es lo que yo creo. Satanás, usted es un mentiroso, quiere traer dudas sobre mi vida. Y eso es lo que trae la enfermedad, el problema de salud, trae todo esto, quita la paz, quita el gozo, la persona pierde el gozo. ¿Por qué? Porque la enfermedad es una maldición, y es una de las maldiciones que trae el diablo. El diablo trae maldiciones como el pecado, y la maldición del pecado es que la persona pierde la salvación. Y trae la maldición de la enfermedad, y la enfermedad trae todas estas cosas y trae todos estos efectos secundarios. Pero yo quiero que veamos Isaías, o que veamos Deuteronomio capítulo 7 versículo 15, Deuteronomio 7:15, y vamos a mirar ya terminando 2-3 versículos en los cuales me hablan de sanidad. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Esas son promesas de Dios. Vamos a mirar otra promesa. Jeremías 33:6. Vamos a estarla viendo. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz y de verdad. Cuando viene la palabra del Señor, nos trae abundancia de paz, nos trae bendición, nos trae sanidad. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Y le decimos al Señor y confesamos, Señor, si tú lo prometiste, así es, Señor. Si tú lo prometiste, lo creo. No necesito más nada, no necesito escuchar nada más, sino tus promesas, tu palabra. Y si tú me dices que estoy sano, estoy sano. Y me has prometido sanidad, y me has prometido de que va a traer sanidad y medicina, y los curaré. Señor, eso es lo que necesito escuchar de parte de ti, de escuchar tu palabra. Dice el Señor en Mateo 11:28, dice que vengamos a Él todos los que estemos trabajados y cargados, y ¿qué hace el Señor? Nos hará descansar. La enfermedad trae cargas, la enfermedad trae esos pensamientos que pensamos y decimos, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Pero por qué precisamente yo? ¿Pero por qué esta enfermedad? Y la persona empieza a pensar, y nosotros como creyentes empezamos a decir, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Y el Señor me dice, entrégueme esas cargas. El Señor me está diciendo, como lo decía el día lunes, el Señor me está diciendo, entrégueme sus cargas. Vamos a hacer un cambio. Nos dice el Señor, entrégueme sus cargas y yo le entrego mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que descargue todo eso que trae pensamientos, que lo trae agobiado, que lo tiene
temeroso, que lo tiene asustado, que lo tiene temeroso del futuro. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mis proyectos? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será? Y pensamos tantas cosas cuando tenemos que entregarle esas cargas al Señor y coger lo que el Señor nos da, el yugo del Señor, ligera la carga. ¿Y cuál es esa carga ligera? Que nosotros nos apropiemos de su palabra, de sus promesas, las confesemos, declaramos inoperante toda artimaña del diablo, todo dardo de fuego del enemigo, todo lo que el enemigo quiera lanzar sobre nuestra vida, lo declaramos inoperante, declaramos al enemigo y sus síntomas anulados, declaramos esos síntomas, no los aceptamos para nuestra vida, no los aceptamos para nuestra salud, sino aceptamos la palabra, aceptamos la promesa de Dios. Y vamos a mirar este último versículo que es muy conocido, Isaías 53:5. Isaías 53:5. Y todos estos versículos, como les dije, mis hermanos, es para que nosotros lo leamos y los confesemos, pero los creamos, porque es palabra de Dios. Y si el Señor lo dice, así es. Y si el Señor dice que quiere la sanidad para mi vida, así lo creo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo. O sea, el Señor recibió castigo, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos paz. Amén. ¡Qué bendición! Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué somos curados? ¿Por qué tenemos sanidad? Por sus llagas, porque el Señor fue azotado, porque el Señor tomó el lugar de nosotros, porque éramos nosotros quien debíamos estar en ese lugar. ¿Pero por qué el Señor tomó el lugar de nosotros? Porque era la única ofrenda que el Padre aceptaba. O sea, no era que alguien fuera crucificado, cualquier persona, eso no tendría validez. Porque la única ofrenda perfecta que el Padre aceptó fue la ofrenda de su Hijo Jesucristo. Y por la ofrenda y porque el Señor entregó su vida, nosotros tenemos la paz. Y nosotros tenemos la salvación. Y nosotros tenemos la sanidad. Y hemos sido hechos perfectos, hemos sido perfeccionados, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Antes los pecados no eran perdonados, después de que el Señor vino, nuestros pecados fueron perdonados. ¿Por qué? Porque el Señor quiere y desde siempre ha querido la paz y ha querido la sanidad y ha querido la salvación para nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, colóquense sobre sus pies, vamos a orarle al Señor, vamos a orar por sanidad, vamos a colocarle cualquier situación, cualquier problema, cualquier diagnóstico, cualquier cosa que nos hayan dicho. Aún a veces, como dije hace un momento, a veces los médicos nos van preparando y nos van diciendo: esperen más adelante, después de que pase los 50, después de que pase tal edad, después de que suceda esto. Pero nosotros no aceptamos nada de eso, porque el Señor llevó nuestras enfermedades. Y eso es lo que creemos y eso es lo que confesamos. Y es la palabra y son las promesas de Dios. Cuando nosotros creemos que esa enfermedad va a tomar posesión de nuestro cuerpo, estamos desconociendo la palabra de Dios, estamos desconociendo las promesas de Dios. Le estamos diciendo al enemigo: creo lo que usted me está diciendo y no creo lo que la palabra del Señor y la promesa de Dios me está diciendo. Entonces tenemos que tener fe y no ser incrédulos en la palabra del Señor. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tus promesas.